centros psicofisiológicos maravillosos. El orden de dichos centros es el siguiente: intelecto, emoción, movimiento, instinto y sexo. Cuando uno se autoobserva profundamente, llega a la conclusión lógica de que aunque cada uno de los 5 centros penetra todo el organismo, tiene sin embargo, su punto básico capital en algún lugar de la máquina orgánica. El centro de gravedad del intelecto se encuentra en el cerebro. El centro de gravedad de las emociones radica en el plexo solar. El centro de gravedad del movimiento está situado en la parte superior de la espina dorsal. El centro de gravedad del instinto hay que buscarlo en la parte inferior de la espina dorsal. El centro de gravedad del sexo es claro que tiene sus raíces en los órganos sexuales. Cada uno de los 5 centros psicofisiológicos de la máquina tiene funciones específicas absolutamente definidas. Un estudio de fondo sobre los 5 centros nos permite comprender que existe diferencia de velocidades entre estos, y eso está ya comprobado. Los estudiantes de tipo pseudo-ocultista y pseudo-esoterista creen que el centro del pensamiento es extraordinariamente rápido y se equivocan lamentablemente porque los centros motor e instintivo son 30.000 veces más rápidos. Se nos ha dicho que el centro emocional es todavía mucho más veloz que los centros motor e instintivo. Grandes sabios afirman que el centro emocional es realmente 30.000 veces más rápido que los centros del movimiento y del instinto. El dualismo de la mente con el incesante batallar de las antítesis que dividen al pensamiento, las emociones agradables y desagradables, las sensaciones instintivas de placer y dolor, la atracción o repugnancia sexual, etc., señalan cierto dualismo en las funciones específicas de cada centro. No cabe duda alguna de que cada uno de los 5 centros es positivo y negativo a la vez. Todos los 5 cilindros de la máquina humana son fundamentales en la vida, pero fuera de toda duda el centro sexual, el 5.º centro, es realmente el más importante y el más rápido. En este último se encuentran las raíces mismas de nuestra existencia. El centro sexual es extraordinariamente sutil y veloz, merced a su fina energía. La mayor parte de sus manifestaciones tienen lugar en un nivel molecular, donde los impulsos son transmitidos miles de veces más rápidos que los de la mente. La idea del amor a primera vista, de ocurrir realmente, está basada en el hecho concreto de que en ciertos casos la función sexual puede saber instantáneamente si existe o no existe afinidad sexual con una persona determinada del sexo opuesto en un instante dado. La búsqueda del complemento sexual ocurre ciertamente en cada función del organismo humano y el sentido de atracción, indiferencia, repulsión, entre un hombre y una mujer, es el resultado de un cálculo altamente complicado del factor de reciprocidad existente en cada función y del promedio total de todos esos factores juntos. Afortunadamente ese cálculo tan abstruso y difícil jamás tiene que ser hecho por el centro intelectual, sino mediante el centro sexual, que puede obtener un resultado correcto en un segundo o aún menos. Dentro del centro sexual existen infinitas posibilidades que desarrolladas pueden convertirnos en ángeles o en diablos. El 5.º centro posee cierto fuego electrónico solar que sabiamente despertado puede transformarnos radicalmente. En los antiguos tiempos, debido a cierta equivocación de algunos individuos sagrados, la humanidad desarrolló el lado negativo del centro sexual, el aspecto luciférico tenebroso. El fuego electrónico sexual dirigido hacia abajo, hacia los infiernos atómicos del hombre, es el abominable órgano cundartiguador, la cola de Satán. La humanidad afortunadamente perdió ese órgano luciférico después de haberlo desarrollado, pero le quedaron las consecuencias fatales. Es urgente saber que el desastroso resultado del abominable órgano cundartiguador quedó depositado en los 5 cilindros de la máquina. Es indispensable saber que las malas consecuencias del abominable órgano cundartiguador constituyen el ego lunar, el yo pluralizado. Es lamentable que los 5 centros psicofisiológicos de la bestia intelectual equivocadamente llamada hombre, estén absolutamente controlados por esa legión de yoes diablos que toda persona lleva dentro. Causa dolor saber que el alma, el Buddhata, la esencia que llevamos dentro, está embotellada entre el ego lunar.
El incorrecto funcionamiento de los 5 centros psicofisiológicos de la máquina humana se debe a las actividades perniciosas del yo pluralizado, es decir, a las malas consecuencias del abominable órgano cundartiguador. Es urgente disolver el yo pluralizado para liberar la esencia, el budata, el alma embrionaria, el material psíquico. Aquellos que no se preocupan en ninguna de sus vidas por disolver el yo pluralizado, aquellos que de ninguna manera quieren acabar jamás con las malas consecuencias del abominable órgano cundartiguador, vencido su ciclo del tiempo, tienen que ingresar al fin de la jornada, a los mundos infiernos. La entrada de los fracasados en el reino mineral sumergido es indispensable para desintegrar el yo pluralizado, dentro del cual desafortunadamente se encuentra embotellada la esencia, el alma. El ego lunar, ese conjunto de entidades distintas, diversas, que viajan en forma autoindependiente por los mundos suprasensibles, se oculta dentro de los cuerpos lunares. La involución dolorosa y terrible del yo pluralizado y sus vehículos protoplasmáticos lunares en los mundos infiernos es un caer hacia atrás, hacia el caos original primitivo. La involución desciende por los escalones animal, vegetal y mineral. En el último peldaño de la escala los egos lunares fosilizados, se reducen a polvareda cósmica, esa es la muerte segunda. La destrucción absoluta del yo pluralizado y de sus vehículos lunares, es indispensable para liberar la esencia. La raza lunar, esta raza perversa de Adán, está ya entrando en la involución infernal, a través de sucesivos cataclismos. Las guerras, los ciclones, las enfermedades, el fuego, las inundaciones y los terremotos, acabarán con la raza lunar. Capítulo 11, la conciencia. En nuestro precedente capítulo esotérico hablamos del abominable órgano cundartiguador o satánica cola, y dijimos con entera claridad que ese es un fuego electrónico sexual luciférico, que descendiendo desde el hueso coxígeo situado en la base de la espina dorsal, se proyecta hacia abajo, hacia los infiernos atómicos de ese pobre animal intelectual equivocadamente llamado hombre. Dijimos en nuestro presente capítulo que debido a una lamentable equivocación de ciertos individuos sagrados, otrora, la humanidad desarrolló este abominable órgano cundartiguador que afortunadamente perdió más tarde. El fuego electrónico sexual indebidamente proyectado hacia los infiernos atómicos del animal intelectual, parece ahora una serpiente enroscada 3 veces y media dentro de cierto centro magnético situado en el coxis. El fuego electrónico solar en su aspecto positivo, es claro que nos conduce hasta la liberación final, pero ningún ser humano está libre de las flamas negativas o fuego cundartiguador. Las investigaciones esotéricas han venido a demostrarnos que en los bajos fondos atómicos de la bestia intelectual equivocadamente llamada hombre, existe el fuego infernal. Si esos mundos esplendentes y maravillosos que pueblan el espacio infinito son simples granulaciones del FOAD positivo solar, podemos también asegurar sin temor a equivocarnos, que esos yoes demonios que llevamos dentro, vienen a ser meras cristalizaciones de esa fuerza foática negativa y ciega del órgano cundartiguador. La víctima inocente de todas esas granulaciones del FOAD sexual negativo es siempre la conciencia, la esencia, el budata, ese embrión de alma que toda criatura lleva dentro. Es lamentable que nuestra conciencia esté embotellada entre esos múltiples yoes demonios que en su conjunto constituyen el ego lunar, el mí mismo, el sí mismo. No existe verdadera individualidad dentro de la pobre bestia intelectual. Cada idea, cada sentimiento, cada movimiento, cualquier sensación, cualquier deseo, etc., son simples manifestaciones psicológicas de yoes distintos, diferentes, que nunca están ligados entre sí, ni coordenados en modo alguno. Tal yo sigue mecánicamente a tal otro y algunos hasta se dan el lujo de aparecer acompañados, pero entre ellos ni órdenes ni sistemas. Estos yoes satánicos, horribles cristalizaciones del fuego sexual negativo, son en el fondo espantosamente subconscientes y bestiales. Cada uno de estos yoes satánicos solo representa en un instante dado una ínfima parte de todas nuestras funciones psicológicas, pero él cree que es el Señor, el único, el todo. El yo que hoy le jura amor eterno a una mujer, mañana es desplazado por otro yo que nada tiene que ver con el juramento, y como es apenas normal, el sujeto se retira dejando a la infeliz mujer bien decepcionada.
El yo que hoy jura fidelidad ante el ara gnóstica, es más tarde desplazado por otro yo que nada tiene que ver con tal juramento, y entonces el sujeto se retira de nuestro movimiento gnóstico dejando a todos los hermanos asombrados. La bestia intelectual, es una máquina inconsciente, sin responsabilidad alguna, sin individualidad verdadera. La conciencia duerme profundamente en cada yo de la legión de Satanes, la conciencia sueña dentro de cada yo. Las gentes están hipnotizadas por esa fuerza, foática ciega, del abominable órgano, cundartiguador. Existen 4 estados de conciencia: sueño, conciencia de vigilia, autoconciencia y conciencia objetiva. Imaginad una casa de 4 pisos. La bestia intelectual vive en los 2 pisos inferiores. De ninguna manera resulta exagerado afirmar que los 2 pisos superiores de la casa de la conciencia son absolutamente desconocidos para la pobre bestia intelectual. El primer estado de conciencia es el sueño normal, común y corriente. Durante el sueño el yo pluralizado envuelto en sus cuerpos lunares protoplasmáticos, abandona el cuerpo físico y ambula por el mundo molecular. El segundo estado, equivocadamente calificado como estado de conciencia de vigilia, es realmente en el fondo una simple continuación del sueño, ciertamente mucho más peligroso que el primer estado. El animal intelectual equivocadamente llamado hombre es soñador en un 100%. Alguien dijo que la vida es sueño y no se equivocó. La bestia intelectual trabaja soñando, maneja carros soñando, nace soñando y muere soñando. Los 4 evangelios de Jesús el Cristo insisten en la necesidad de despertar, pero la bestia intelectual cree que está despierta. Cuando alguien acepta que está dormido, es señal inconfundible de que quiere despertar. El mundo tiene 7 dimensiones, pero el animal intelectual solo percibe 3, porque está dormido. El animal intelectual tiene una idiosincrasia psicológica espantosamente tridimensional y por ello su sentido espacial deficiente solo percibe longitud, latitud y altura. El desarrollo del sentido espacial solo es posible con el despertar de la conciencia. La clara percepción de las dimensiones superiores del espacio solo es posible con el despertar de la conciencia. La huella que un punto deja al moverse en el espacio es línea. La huella que una línea deja en el espacio, es la superficie. La huella que una superficie al moverse deja en el espacio, es el sólido. La huella que un sólido deja en el espacio al moverse es el hipersólido. La 4ª dimensión de un cuerpo cualquiera. El hipersólido, el hipervolumen, el hiperespacio, solo son perceptibles con el despertar de la conciencia. Se nos ha dicho que en su aspecto exclusivamente temporal la 4ª dimensión es el tiempo. Se nos ha informado que la 5ª dimensión es la eternidad. Fuera de toda duda la 6ª dimensión está más allá de la eternidad y el tiempo. Existe el cero absoluto en cuestión dimensional. La dimensión cero es espíritu puro. Esta es una 7ª dimensión. La bestia intelectual está embotellada en la geometría de Euclides porque jamás ha despertado conciencia. La conciencia que duerme, se contenta con la geometría tridimensional de Euclides. Las criaturas unidimensionales solo poseen sensaciones de placer y dolor, gusto y disgusto. Ejemplo. El caracol. Las criaturas bidimensionales tales como el perro, el gato, el caballo, etc., poseen sensaciones y representaciones. El bípedo tridimensional equivocadamente llamado hombre, posee sensaciones, representaciones y conceptos. Jamás podría desarrollarse el sentido espacial, sin el despertar de la conciencia. El sentido espacial, incluye en forma absoluta los 5 sentidos y muchos otros que los fisiólogos ignoran totalmente. Las gentes duermen, y están por estos tiempos ingresando al submundo, totalmente convencidas de que van muy bien. Capítulo 12, Reencarnación Retorno. Entre los ángeles de la muerte existen grados de distinto esplendor y jerarquía, pero todos ellos dependen de las supremas órdenes del tercer aspecto de la Prakriti, la Madre Espacio, la bendita diosa Madre Muerte, Hécate, Proserpina, Coatlicue, Kali, etc. Estos ministros de la muerte en su figura espectral, esquelética, con su guadaña en la mano derecha y revestidos con sus trajes funerales, tienen realmente una apariencia terriblemente divina. Los ángeles de la muerte cortan el hilo de la vida en su día y en su hora, de acuerdo con la sabia ley del destino.
A la fosa sepulcral van a parar el cuerpo físico y la personalidad. Esta última se desintegra muy lentamente y no siempre permanece dentro del sepulcro. Suele vagar por todo el cementerio o panteón. Mucho se habla en la literatura pseudo-ocultista sobre el cuerpo vital o lingam